Listo, buenos días, profesor, ¿qué tal? Ya les envié la teoría, profesor, que les va a alcanzar. El día de hoy continuamos con sistema digestivo y excretor. Listo, chicos. Como ustedes ya saben, el examen de admisión se ha adelantado un mes prácticamente. Listo, así que hay que darle con todo. Por ejemplo, todo lo que estamos observando acá viene a ser parte del sistema digestivo, ¿listo? Mira, vamos a tener, por ejemplo, acá todo lo que viene a ser parte del tubo digestivo. Vamos a encontrar toda esta estructura, ¿listo? Vamos a encontrar toda esta estructura y vamos a tener en cuenta, ¿listo? Vamos a tener en cuenta eh, vamos a tener en cuenta también, chicos, para que, mira acá, esta estructura, listo, inicia desde la boca y termina a nivel del ano, ¿listo? Ahí está, termina a nivel del ano, conducto anal. Entonces, toda esta estructura, todo este tubo digestivo, imagínate, llega a medir por lo menos sus cuántos metros, 6 por ahí metros aproximadamente. ¿Listo? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, chicos, esto hay que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a ir observando, listo, vamos a ir observando por acá, listo, Eh, que el sistema digestivo, si hablamos de la topografía abdominal, si hablamos de topografía abdominal, de las glándulas anexas, del tubo digestivo y de las glándulas anexas, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, iniciamos por la topografía abdominal. Chicos, tradicionalmente, bueno, se le conoce como pared abdominal, ¿listo? Entonces vamos a dividirlo en 9 cuadrantes, ¿listo? Y estos cuadrantes van a servir como referencia para, referencia en este caso externa, para ubicar a los diversos órganos intraabdominales, o sea, los que están dentro del abdomen. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que los 9 cuadrantes son abdominales, ¿no? Tenemos al hipocondrio derecho, tenemos acá el epigastrio, tenemos, por ejemplo, al flanco derecho, hablamos de la región umbilical, hablamos de la región umbilical o mesogástrica. Vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta, ¿listo? Vamos a tener en cuenta aquí, número 1, hipocondrio derecho, número 2, epigastrio, número 3, hipocondrio izquierdo, número 4, flanco derecho, número 5, región umbilical o mesogastrio y número 6, flanco izquierdo, ¿no? 7 por acá, la fosa ilíaca derecha, 8 hipogastrio y 9 la fosa ilíaca izquierda. ¿Listo? La fosa ilíaca izquierda. Entonces, chicos, hay que tener en cuenta, por ejemplo, sí hay que tener en cuenta, por ejemplo, este, vamos a observar, ¿sí? Vamos a observar eh, por acá. Las correlaciones anatómicas en las 9 regiones del abdomen. ¿Listo? Mira, por ejemplo, a nivel del hipocondrio derecho tenemos el lóbulo hepático derecho, tenemos la vesícula biliar, eh,
vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener la flexura hepática del colon, polo superior del riñón derecho, glándula suprarrenal derecha. Hablamos a nivel de epigastrio, hablamos a nivel de estómago, duodeno, páncreas, lóbulo izquierdo, en el caso del hígado. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, también vamos a tener en cuenta, por ejemplo, a nivel del hipocondrio izquierdo, vaso, cola del páncreas, flexura esplénica del colon. Vamos a observar, por ejemplo, por ejemplo, a la glándula suprarrenal izquierda también. ¿Listo? Vamos a observar al flanco derecho, que tiene el colon ascendente y a nivel del polo superior vamos a tener en cuenta, listo, vamos a tener en cuenta en el caso de la región umbilical también, observamos ahí el epiplón, listo, el epiplón, el mesenterio, el yeyuno e ileón. ¿Listo? A nivel de flanco izquierdo vamos a tener el colon descendente, vamos a observar el polo inferior, listo, del riñón izquierdo. Al igual, mira, vamos por la fosa ilíaca, vamos a encontrar el apéndice cecal, ¿listo? Vamos a encontrar el apéndice el uréter derecho también, la fosa ilíaca derecha, el uréter derecho, y vamos a tener en cuenta, ¿sí? El cordón espermático derecho y el ovario derecho. Al igual que el hipogastrio, también conocida como la región púbica, listo, también conocida como la región púbica, y vamos a observar que listo, vamos a observar, por ejemplo, aquí vamos a tener en cuenta, listo, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, eh, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, la vejiga y el útero cuando está en gestación, y la fosa ilíaca izquierda están los colon sigmoideos, uréter izquierdo, cordón espermático izquierdo y ovario izquierdo. Entonces, chicos, mire acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 cuadrantes. ¿Listo? Son los 9 cuadrantes que vamos a observar acá. ¿Listo? Son los 9 cuadrantes que vamos a observar aquí. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Que a nivel de la topografía abdominal no solo se divide a nivel de los 4 cuadrantes, de los 9 cuadrantes, sino también a nivel de 4 cuadrantes. Y en el caso de estos 4 cuadrantes, vamos a tener en cuenta, listo, vamos a tener en cuenta que van tomando desde la parte de la parte umbilical, ¿no? Hablamos de una cuadrante superior derecha, hablamos de una cuadrante superior izquierda, hablamos, por ejemplo, de una, ¿listo? Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, cuadrante superior derecha, cuadrante superior izquierda, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. ¿Listo? ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Por ejemplo, acá a nivel del sistema digestivo. Entonces, aquí no te olvides los cuadrantes, por favor, chicos. Hay dos formas en las que se puede ir midiendo. Cuadrante superior derecha, cuadrante inferior derecha. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, estas estructuras. ¿Listo? Vamos a tener estas estructuras. Vamos a observar, por ejemplo,
listo, vamos a observar, por ejemplo, ahora sí, a nivel del sistema digestivo. Por ejemplo, vamos a ver por acá las cuadrantes. Mira acá, accesorio, intestinos. Bueno, acá tenemos a los esfínteres. Es como que tú tienes esta zona, esta vez, no, acá. Esta zona, y esta es la zona, por ejemplo, que vamos a observar, que viene a ser la estructura. De acá vamos a observar lo mismo. Esta es la cuadrante, otro cuadrante, cuadrante superior derecha, cuadrante superior izquierda, cuadrante inferior derecha y cuadrante inferior izquierda. ¿Listo? Pero hay otros casos en donde vamos a colocar esta estructura, los 6 cuadrantes. Y los órganos que van a estar en cada cuadrante o acá en cada zona, van a formar estructuras de estos cuadrantes. ¿Listo? En realidad son 9 cuadrantes. ¿Listo, chicos? Entonces, es lo que vamos a observar acá. Si hablamos a nivel, por ejemplo, del tubo, a nivel del sistema digestivo, debes recordar una cosa, que el sistema digestivo es un conjunto de órganos que están encargados de la alimentación, encargados de la absorción, listo, encargados, por ejemplo, de la alimentación, de la absorción, de los nutrientes, listo, de los nutrientes. Entonces, vamos a observar, listo, vamos a observar que en este caso, listo, vamos a observar que en este caso, vamos a tener en cuenta que en este caso vamos a dividirlos en dos componentes. Uno a nivel de tubos digestivos y dos a nivel de tubos digestivos y dos a nivel de glándulas anexas. ¿Listo? A nivel de glándulas anexas. Entonces, el tubo digestivo, mira, yo te dije 6 metros, pero eso es solamente del intestino delgado. Faltaría intestino grueso, eh, faltaría intestino grueso, faltaría, por ejemplo, ¿listo? Faltaría el intestino grueso. ¿Qué más faltaría? Desde la boca al ano. Entonces, y las glándulas anexas tenemos a las glándulas salivales, hígado, páncreas, vesícula biliar, vía biliar. A mí sí me gustaría que ustedes activen su audio, platiquen, pregunten, ¿listo? Porque acá estos son varias cositas las que vamos a tener que ver, así que anímense, listo, anímense, háganlo. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, desde acá viene el esófago, viene el estómago, pero mira, el estómago tiene una, dos, tres, una capa longitudinal, transversal y oblicua. Listo, es una estructura súper muscular, claro, porque sus movimientos van a permitir los movimientos peristálticos, o sea, van a permitir facilitar la digestión. Listo, van a facilitar la digestión. Entonces, eh, ¿qué más vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, en este caso, vamos a observar, por ejemplo, el tubo digestivo. A nivel de tubo digestivo tenemos una estructura histológica. ¿Listo? Una estructura histológica, una estructura que reviste del tubo digestivo,
una estructura que está formado por epitelio de revestimiento, que es estratificado plano desde la boca hasta el cardias, ¿listo? Y es simple cilíndrico del cardias al ano. Entonces, bajo el epitelio de revestimiento encontramos la lámina propia, el corion y muscularis mucosae. Entonces, chicos, a nivel de esta capa mucosa, listo, a nivel de esta capa mucosa, vamos a observar que está formada por estas tres estructuras: epitelio de revestimiento, eh, lámina propia o coreo, muscularis mucosae, listo. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que la mucosa, si bien es cierto, va a ser el componente aún más variable del tracto digestivo, es el más variable del tracto digestivo y suele contener una mezcla de distintos procesos de tipos de células epiteliales. Entonces, hay capacidad de absorción como de secreción. Entonces, aquí vamos a observar, por ejemplo, que presentan, por ejemplo, de la boca al cardias, monoestratificado simple, cilíndrico, poliestratificado de la boca al cardias y simple cilíndrico del estómago al ano. ¿Listo? En el caso del corio en la lámina propia, está formado por tejido conectivo laxo en esta estructura. Y en el caso de muscularis mucosae, o estructura muscular de la mucosa, está formado por músculo liso. Entonces, muscularis mucosae también se le conoce como estructura muscular de la mucosa. A nivel del submucoso, el submucoso está constituido por glándulas, está constituido por tejido conectivo laxo también, pero presenta glándulas. Hablamos de los vasos sanguíneos, hablamos de tejido linfoide, hablamos de plexo submucoso, plexo de Meissner. Vamos a tener en cuenta que controla principalmente la secreción glandular gastrointestinal. Entonces, controla los movimientos peristálticos. Listo, perdón, controla la secreción mucosa. Quien controla los movimientos peristálticos es la muscular. Ahí tenemos, por ejemplo, que hay dos capas de músculo, la circular interna y la longitudinal externa. Pero entre ambas capas vamos a encontrar este plexo que observamos acá, el plexo mientérico de Auerbach. Y Auerbach tiene como función controlar los movimientos gastrointestinales, entonces los movimientos peristálticos. ¿Listo? Ahora, ¿a dónde pertenecen el submucoso y el mioentérico? ¿Quién los controla? El sistema nervioso vegetativo o autónomo, cualquiera de los dos. Perdón, sistema nervioso vegetativo o autónomo, es uno solo. Entonces, por último, tenemos a la estructura serosa o adventicia. Como tú observas, está por encima del diafragma. Los órganos que están por encima del diafragma presentan una capa adventicia. Listo. Tejido conectivo. Y los órganos que están por debajo del diafragma presentan una capa serosa o peritoneo. Listo. Una capa serosa o peritoneo. Entonces, presentan un tejido conectivo más mesotelio. ¿Listo? Tejido conectivo más mesotelio. ¿Qué más vamos a poder observar acá? Ahora, mira, esta estructura, mira, esto de acá es el epitelio, el corio, y esta estructura es la muscularis mucosae. Todo esto pertenece a la capa mucosa. ¿Listo? Luego tenemos por acá la capa submucosa, que es esta estructura donde vamos a encontrar el plexo de Auerbach, el plexo de Meissner, perdón, Meissner en submucosa.
Y por acá en la longitudinal tenemos el plexo mientérico de Auerbach. ¿Quién regula las secreciones? Meissner. ¿Quién regula los movimientos peristálticos? Auerbach. ¿Listo? Auerbach. Ahora, ¿qué porciones presenta el estómago? Va desde boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado y grueso. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, a nivel de la boca. En la boca vamos a encontrar bocadientes, muy bien. ¿Cuál es la boca? La boca está en la parte inferior de la cara. Presenta límite anterior, posterior, superior, inferior y lateral. Vamos por acá, por ejemplo, este es un resumen de lo que vamos a ver acá. En el anterior, por ejemplo, está formado por los labios, por el músculo orbicular de los labios, está cubierto por la piel. Vamos a tener, por ejemplo, acá a nivel de macetero, tenemos a nivel de buccinador, tenemos por acá, por ejemplo, a nivel de orbicular de los labios. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos, ¿ah? Estas estructuras vienen a ser que el límite anterior de orbicular de los labios está formado por la piel, pero también vamos a encontrar algunos límites con respecto a algunos músculos. Ven acá, por ejemplo, vamos a encontrar el orbicular de los labios, sí, que está rodeando a la boca, pero también forma que en las paredes el macetero y el buccinador. La parte posterior vamos a encontrar el istmo de las fauces o istmo orofaringio. Es un orificio que comunica a la faringe, ¿listo? Comunica a la faringe, a la boca con la faringe. Específicamente, ¿con qué estructura los va a comunicar? Con la orofaringe o con la bucofaringe. ¿Listo? Con la orofaringe o con la bucofaringe. ¿Listo? O con la bucofaringe. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Vamos a observar, ¿listo? Vamos a observar, por ejemplo, lo siguiente, en el caso de la parte superior del techo, ¿listo? En la parte superior del techo, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que está formado por el paladar, hablamos del paladar óseo, los 2/3 anteriores, hablamos del paladar blando, 1/3 anterior, vamos a tener en cuenta el nivel de los laterales, los carrillos, como los músculos buccinadores y maceteros. Vamos a tener en cuenta que vamos a encontrar a la bolita adiposa o bolita de Bichat, esta estructura de acá. ¿Listo? Por acá vamos a encontrar una bolita adiposa o bolita de Bichat. Hay algunas personas que se extirpan esa bolita de Bichat. Se hace la bichatomía. ¿Listo? La bichatomía. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, el piso en la parte inferior, vamos a tener en cuenta en la parte inferior que está formado por dos músculos miloioideos. Ahí vamos a tener el músculo miloioideo y el músculo digástrico. Y vamos a tener en cuenta, por ejemplo, a nivel de las partes, a nivel del vestíbulo, listo, a nivel del vestíbulo, que viene a ser toda la región que está comprendida por detrás de los labios y por delante de las arqueadas dentarias, ¿no? Y toda esta estructura viene a ser la cavidad oral propiamente dicha. Entonces, esta es la región más amplia, la región comprendida entre las arqueadas dentarias y comprendida con, se denomina istmo orofaringio.
Entonces, está contenido presenta un órgano muscular móvil revestido por mucosa oral y está formada por 17 músculos esqueléticos. ¿Listo? ¿Cuáles son sus funciones? Ahí tenemos a nivel del gusto, la insalivación de los alimentos, la deglución y articulación de las palabras. Entonces, si hablamos de los dientes que están presentes, recuerda el contenido en la boca, uno de ellos viene a ser este órgano muscular eh, que está cubierta por un epitelio poliestratificado plano no queratinizado y va a estar formado por 17 músculos. ¿Listo? Presenta, por ejemplo, a las papilas, pero dentro de las papilas hay los botones gustativos. ¿Listo? Están los botones gustativos. Y la lengua, y por eso es que se conoce como el órgano principal del gusto. El gusto, para la articulación de las palabras, para la masticación, para la insalivación, deglución. Entonces, esas son parte de las funciones correspondientes a la lengua. Correspondiente a los dientes, si bien es cierto, son órganos blanquecinos por la parte externa, como lo podemos observar, pero se une mediante una articulación llamada gonfosis a nuestras estructuras dentarias. Gonfosis. ¿Listo? Gonfosis. Vamos a tener en cuenta, ¿listo? Vamos a tener en cuenta que se localizan en las papilas linguales y estas presentan botones gustativos. Entonces, viene a ser en las estructuras receptoras desensivas. Vamos a observar, por ejemplo, la articulación a nivel de la gonfosis. Ahí está, que todo diente presenta tres estructuras: corona, cuello, raíz. Listo, corona, cuello, raíz. Vamos a observar que presenta un esmalte, dentina, pulpa, encías, nervios. ¿Listo? Vamos a observar, por ejemplo, a nivel del esmalte. El esmalte es la capa más externa y de color blanco nacarado y la más dura del organismo. El esmalte está compuesto por el 97% de sales minerales y el 3% de matriz orgánica. Vamos a ver que presenta los ameloblastos, o sea, células que son encargadas de formar el esmalte. ¿Listo? Te vuelvo a repetir, los ameloblastos son las células encargadas de formar el esmalte. Eh, pero esto ocurre solamente en el periodo en el que se desarrolla el diente, en el que se forma el diente. Ya cuando el diente ha brotado, los ameloblastos se degeneran. No es que yo estoy con mi diente ya formadito y los ameloblastos siguen formando, no. Sino que el esmalte se forma cuando se da en el proceso de formación de los dientes. Ya cuando el diente brota, los ameloblastos se degeneran. Entonces, el esmalte ya no puede ser reemplazado mediante una nueva síntesis de dentina. Ya no puede ser reemplazado por una nueva síntesis de esmalte, ya no, o sea, formamos esmalte una vez en nuestra vida. Y el esmalte pues está compuesto por los cristales de hidroxiapatita, o sea, un 97% y 3% de glucoproteínas, o sea, de materia orgánica. Esa es la composición del esmalte. Por eso es un tejido duro, uno de los más duros en nuestro organismo, por lo cual va a permitir la protección de nuestros dientes. ¿Listo? Por lo cual esto permite la protección de nuestros dientes. ¿Está bien?
Ya. Entonces, a nivel de dentina, la dentina es el segundo tejido más duro del organismo. La dentina viene a ser amarillento, viene a ser, tiene un elevado grado de elasticidad. Listo, va a proteger al esmalte y vamos a observar que va a estar compuesto de entre un 70 a 80% de cristales de hidroxiapatita. ¿Listo? Y un 20% de estructuras orgánicas. Por ejemplo, ahí tenemos colágeno tipo 1, tenemos a las glucosaminoglicanos. Entonces, las células que van a formar la dentina son los odontoblastos, son células cilíndricas. Vamos a observar que, a diferencia de los ameloblastos, van a conservar o van a permanecer en la dentina durante toda la vida del diente. ¿Listo? Durante toda la vida del diente. Entonces, vamos a tener en cuenta, vuelvo a repetir, las células que elaboran la dentina son los odontoblastos. Y a diferencia de los ameloblastos, van a permanecer en nuestro diente durante toda la vida de nuestro diente, claro está. En cambio, los ameloblastos se degeneran, como ya lo hemos visto, ¿no? Es el segundo en dureza, en tacto, en sensibilidad. Tercer punto, tenemos a la pulpa dentaria, pero vamos a tener en cuenta, ¿listo? Eh, vamos a tener en cuenta, en este caso, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, a nivel de acá, mira, si nosotros decimos que esta estructura es la corona, el cuello y la raíz, y acá tenemos al esmalte y la dentina, esta estructura de acá se llama cemento. Y así como el esmalte es formado por los ameloblastos, el cemento es formado por el cementocito, es un tejido mineralizado. Está ubicado acá, mira, en toda la raíz del diente. ¿Listo? En toda la raíz del diente. Y también, obviamente, es formado por células, pero por células llamadas cementocitos. ¿Listo? Son células conocidas como cementocitos. Entonces, van a permanecer periodos de la vida largo acá los cementocitos. ¿Listo? Periodos de vida largo. ¿Qué más podemos decir del cementocito? Vamos a encontrar, por ejemplo, acá este tejido que viene a ser el tejido nutricio. A nivel de la pulpa dentaria, esta es la porción central donde vamos a encontrar el tejido, va a estar constituido con el tejido mucoso, va a presentar venas, arterias, nervios dentarios también. Vamos a observar ahora sí su dentición, ¿sí? Son los tipos de denticiones. Por ejemplo, nosotros por ser hombres somos difiodontes, o sea, presentamos dos denticiones. Ahí tenemos una dentición temporal y una dentición permanente. Una dentición temporal y una dentición permanente. Vamos a tener en cuenta que también se dice que somos heterodontes. ¿Por qué somos heterodontes? Porque eh, tenemos distintas dentaduras. ¿Listo? Las dentaduras se van a diferenciar. En este caso, por ejemplo, chicos, decimos que somos deciduales, presentamos una dentición, nosotros presentamos los dientes de leches,
Listo, presentamos los dientes de leche donde aparecen a los 6 meses y son un número de 20 dientes. Y los dientes permanentes aparecen a partir de los 6 años y son en número de 32 dientes. Listo, un número de 32 dientes.